Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Sean cada uno de ustedes bienvenidos también nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana y bienvenidos todos, toda la Iglesia a esta clase unida de la Carta de Santiago de la Escuela Dominical. Vamos a orar antes de poder iniciar esta lección. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros en nuestras vidas. Nos instruye, nos capacita, nos da la paz. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu esté en nuestras vidas y permita que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues damos muchas gracias a Dios por su bondad a través de este estudio de su palabra que hemos venido escudriñando a lo largo de 12 lecciones. Santiago, una carta realmente muy retadora para nuestra iglesia, que demuestra que todavía tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar para lograr cada vez ser mejores y más parecidos a la imagen del Señor Jesús. Recordemos, amados hermanos, que lo más importante no solo es asimilar su palabra, sino ponerla por práctica. Cada lección es un reto para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Es como si cada día pudiéramos poner tan solo un puntito más de la palabra de Dios en nuestro corazón para poderla hacer viva y eficaz. Pero demos un pequeño repaso de cada lección estudiada de una manera resumida, pero muy objetiva. Lección 1. Sumo gozo en medio de las pruebas. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos resaltar de esta lección, amados hermanos, que somos privilegiados de estar en la prueba, ya sea prueba de salud, ya sea prueba de enfermedad, ya sea prueba económica, ya sea prueba de cualquier tipo, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que soportamos la prueba, entonces sí podemos estar realmente listos y preparados para cuando vengan temporales mayores que realmente nos puedan quizás tambalear en nuestra vida, nos puedan tomar ya listos para poder enfrentarla. Qué importante es estar listos y preparados para poder enfrentar todos los temporales que nos acechan. Lección 2, soportando la tentación. Santiago 1:13 nos dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación llega como una suave invitación a pecar, pero depende de nosotros y sobre todo de nuestra buena relación con Dios, el poder salir victorioso de la misma. Lección 3, hacedores de la palabra. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Muy buena lección estudiada con muy buena enseñanza, pues no se trata solo de recibir y de alimentarse, sino de guardar la palabra de Dios y ponerla por práctica para bendición personal y de los demás. Lección 4. No debemos hacer acepción de personas. Santiago 2, 8 y 9 nos dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El amor no tiene límites. La palabra nos pone el ejemplo de hacerlo con los demás como lo hacemos normalmente con nosotros mismos. Pero esto va más allá, pues hay que amar aún a nuestros propios enemigos, a los que sabemos que nos hacen mal, a los que nos han hecho muchas cosas que no merecemos. Lección 5. Debemos demostrar la fe por las obras.
Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una fe sin obras es una fe vacía. Las obras no nos salvan, pero son la demostración de nuestra fe, ya que todo lo que hacemos es por y para nuestro Dios. Un hermoso ejemplo de una muy buena relación, una muy buena amistad con Dios. Lección 6. Cuidado con la lengua. Santiago 6:32. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué difícil, amado hermano, y complicado es poder controlar nuestra lengua, ya que de ella puede salir también maldición. La palabra nos confronta a pensar que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Esto simplemente no puede ser, es contradictorio. Lección 7. Contraste entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La humildad debe ser nuestra característica personal que nos puede declarar ante todos que somos hijos de Dios, que le obedecemos y que solo Él es nuestro maestro, es nuestra guía. Lección 8. ¿De quién eres amigo? Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Importante decisión a tomar. No podemos servir a dos amos. La palabra nos confronta a entregarnos completamente a Dios y a dejar los viejos y pecaminosos rudimentos del mundo que gobierna el enemigo. Asimismo, no podemos tener una iglesia desunida y sin amor. Una iglesia que no trabaja realmente con un propósito, en unidad y con un objetivo, no puede entonces hacer su trabajo. Tenemos que realmente poner en práctica la palabra de Dios. Lección 9. La murmuración. Santiago 4:12 nos dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Orar por los demás, amados hermanos, es una muy buena práctica. Apoyar a los demás es un muy buen complemento. Juzgar y hablar mal de los demás solo puede provocar ruptura, violencia, engaño y desunión. Desechemos, amados hermanos, entonces esta práctica que no agrada a Dios. Lección 10. La orgullosa jactancia. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La vanidad es un arma del enemigo. Dios nos ha dado dones para ponerlos a su servicio, no para nosotros mismos, sino para los demás. No podemos estar ociosos, pongamos en práctica su palabra. Lección 11. Palabras duras para los ricos que oprimen a los pobres. Santiago 5:1 nos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Las riquezas normalmente llevan a la perdición. Debemos de recordar que las riquezas de este mundo son solo situaciones pasajeras que tendrán un fin. No dejemos que éstas nos desvíen del propósito principal de Dios, de ponerlas a su servicio y para su obra. Lección 12. Santiago 5:19 y 20 nos dice, hermanos, si alguno
de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un muy verdadero consejo para cada uno de nosotros es el poder invitar a nuestros hermanos que están en problemas espirituales a volver a los caminos de Dios. Esta no es una práctica eventual ni exclusiva. Debe ser un hábito que debemos tener en nuestras vidas, desde luego, que con mucho amor, pues sin él no podrá tener efecto alguno. Sin duda que nuestro Dios nos ha permitido llegar al final de este estudio, pero lo más importante, amados hermanos, es que debemos de poner en práctica su palabra y entonces podemos ver las aplicaciones para nuestra vida, como lo hemos venido estudiando y como lo hemos venido meditando a lo largo de estas 2 lecciones. Qué importante. Yo creo que cada una de las lecciones nos deja una enseñanza grande. Lección 1. Debemos estar gozosos en el Señor en medio de las pruebas, como lo dice el título de esta lección. Lección 2. Tenemos que soportar cada una de las tentaciones que nos llegan a nuestra vida. ¿Cómo? Estando dispuestos y entregados al Señor en comunión con Dios para poder tener la armadura de Dios y poder salir victoriosos de la prueba. Lección 3. Hacer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Lección 4. No debemos de hacer acepción de ninguna persona, al contrario, debemos de amarnos generosamente. Lección 5. Debemos de poner realmente la fe en obras. ¿Por qué? Porque una fe sin obras no es válida. Lección 6. No debemos de hablar mal de nadie, amado hermano. Debemos de hablar para bendición solamente. Lección 7. Debemos de entender que realmente debemos ser humildes ante nuestro Dios y reconocerle como nuestro soberano Dios verdadero. Lección 8. No podemos ser amigos del mundo. Definitivamente esto es contradictorio. Lección 9. No debemos hablar mal de los demás ni juzgar a nadie. Lección 10. Debemos de hacer lo que Dios nos ha pedido y para la cual nos ha dotado a través del Espíritu Santo. Lección 11. Las palabras duras para los ricos es realmente nuestras riquezas deben estar puestas siempre en los cielos. Ahí debe estar nuestra mirada. No acumular riquezas en la tierra, sino trabajar para poder llegar a la presencia del Señor y disfrutar de sus grandes bendiciones. Y lección 12. Realmente debemos de apoyarnos y sobre todo cuando alguien de nuestros hermanos sufre y está en problemas, debemos de poderle apoyar en exhortación de amor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por estas lecciones, amados hermanos, invitándoles a que podamos seguir practicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de poder enfrentarnos, Señor, ante tu palabra, pero sobre todo te pedimos que permitas que la ponamos en práctica, Señor, y que seamos fuertes y valientes para poder enfrentar las situaciones que se nos presenten día a día, Señor, cualesquiera que sean. Te pedimos que nos bendigas, que nos hagas una iglesia que se ama, una iglesia que trabaja unida, una iglesia que va con un propósito principal, que es alabarte y bendecirte y traer nuevas personas a tu presencia, Señor. Te rogamos esto con el perdón de nuestras faltas y por los méritos únicos y suficientes de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.